Pero hay una que me parece que es eh, el virus que persigue las demás secciones. ¿Cómo así que el virus que persigue las demás secciones? Porque hay muchas cosas de las secciones que la sección, la norma, no le va a estar explicando por qué lo requiere así. Simplemente le va a decir, esto se lleva de tal forma y usted verá si luego entiende por qué yo se lo estoy diciendo así. Y ese verá, porque si entiende por qué se lo estoy pidiendo así, realmente tiene sustento en esta característica que es la que, por ello digo que parece un virus de todas las secciones, porque en todas las secciones está presente, aunque no lo diga la sección, y es la característica de prudencia. La característica de prudencia es vital entenderla. Todas las características son importantes, pero la de prudencia creo que es la que más nos llama a tener interpretación de los hechos económicos. Porque al final es por eso que nos vamos a distinguir como contadores, por la interpretación de los hechos económicos. Ustedes no se van a distinguir por saberse cada párrafo. Si usted entró a este diplomado hoy esperando aprenderse cada párrafo, ha entrado con una expectativa errada, ¿bien? Errónea, porque lo realmente importante de estudiar normas internacionales es saber interpretar los hechos económicos para, con base en ello, aplicar un principio contable. Eso es realmente lo fundamental. Entonces, por ello es que me gusta mucho la participación activa, así sea que se equivoquen, porque solamente equivocándose es que pueden ustedes lograr interpretar de forma correcta un hecho económico. Entonces, les va a quedar grabado de por siempre si fue que se equivocaron. Ah, claro, no lo voy a olvidar. Es que, ¿cómo pudo haber sido así? Me equivoqué, listo, lo van a tener. Y usualmente en donde usted se equivoca, eso la mente se demora en olvidarlo. Entonces, por ello recalco en participación activa. Entonces, esa característica de prudencia nos llama a guardar cautela. Es una palabra clave dentro de esta característica, cautela. ¿Y cautela en qué? ¿Quién aparte de Henry me puede decir guardar cautela en qué? Pues, profe, ahí digamos que cuando él habló de la prudencia, pues era como tener unos hechos reales, unos hechos económicos reales. No, por decir Sí, algo, no inflar el activo, no disminuir los ingresos, no aumentar los gastos, todo eso pues en la parte financiera, tener como, pues porque si se afectaba esta, iba a afectar obviamente la parte de la relevancia. sí, así es, Olga. Mencionó algo importante y es no inflar los activos. Pero interpretemos eso, es decir, no nos quedemos con el solo término técnico. No inflar activos, y eso suena como bonito, eso suena como, pues, dentro de ese mundo ideal, pues sí, no hay que inflar activos, pero la razón de ser de eso, ¿cuál es? Y es que, ¿cuál es la razón de ser de eso? De no inflar activos. Y es porque no podemos engañar a los usuarios de la información mostrándoles un valor de activos que ni siquiera es recuperable. Eso es guardar cautela. Es decir, me estoy cuidando de mostrar un valor de activos que si se decidiese disponer de ese activo, o sea, venderlo, salir de él, si se decidiese eso, no está registrado entonces por un valor mayor de lo que me va a dar el mercado, porque tendría una pérdida, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa si muestro activos por ese valor más alto de lo que me da el mercado? Pues, oiga, los estoy engañando, porque no es un valor de activo recuperable, ¿bien? Eso está elevado por un valor mucho más alto de lo que se esperaría recuperar. Entonces, a eso es que está llamada la prudencia, que si se lo explica así la norma, no se lo explica así. Pero es esto en lo que consiste la interpretación, que usted pueda ir más allá, desnudar el concepto, eh, quitar todas esas aristas quizás y empezar a entender la razón de ser de esos temas claves de la norma, que es por eso que usted se va a diferenciar. Imagínese que en una entrevista a todo el mundo le pregunten como pregunta de prueba, ¿qué es la prudencia? Y todos respondiendo exactamente lo que dice la norma. Pero hay uno, usted, que responde algo distinto, porque respondió algo conforme a la interpretación.
Seguramente la respuesta suya le va a gustar más a su posible jefe que la normal de todos los otros. Bueno, y si le fue bien también en las otras pruebas, ¿bien? Pero seguramente le va a llamar más la atención la suya, porque usted logró interpretar lo que dice la norma, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que es sumamente importante eh, perseguir la hermenéutica. Hermenéutica es esa interpretación de las palabras, ¿bien? Y en este caso, pues interpretar la norma. Entonces, cuando nos dice que guardar cautela, sí, claro, no es solamente guardarnos, Olga, no es solamente guardarnos de inflar, que sería lo que podríamos llamar sobreestimar activos, sino también guardarnos de sobreestimar su contrapartida. ¿Y cuál sería? Pues los ingresos, ¿bien? Entonces, ¿por qué no llama a guardar cautela en esa sobreestimación? Porque es lo que a cualquier usuario de la información le podría convenir, ¿no? Es decir, aumentar sus ingresos para mostrar una mayor rentabilidad o mostrar un activo que una cuenta por cobrar que, por ejemplo, a pesar de ser incobrable, la estoy mostrando sin la provisión de incobrable para que no me den como tan duro por la gestión de esa cartera. ¿Qué estoy mostrando allí? Estoy mostrando un mayor valor de activos y estoy mostrando un mayor valor de ingresos. Y esto está mal, porque estoy otra vez, aquí lo preciso, engañando al usuario de la información, mostrando un valor de activo que ni siquiera es recuperable. ¿Bien? ¿Y qué es recuperable? Oiga, pues lo que me daría el mercado por ese activo. ¿Bien? El mercado es un cliente, cualquier tercero ajeno a la entidad que esté en el mercado. ¿Bien? Y no solamente es eso, sino también lo contrario, en las otras contrapartidas diferentes, que funcionaría en antónimo, es decir, cuidarnos de subestimar pasivos y gastos. ¿Cómo así que subestimar? Pues lo contrario a inflar, es decir, llevar por debajo de lo que es realmente los pasivos y los gastos. Claro, es algo que le podría traer conveniencia a la gerencia, porque imagínese mostrar obligaciones por todo ese monto en las cuales se ha endeudado. Seguramente la evaluación de su gestión puede verse comprometida, ¿cierto? Un nivel de endeudamiento del 80%, del 90%. ¡Wow! Entonces empieza a ocultar pasivos o gastos porque vio comprometida su rentabilidad también. Entonces, oiga, no, sea cauteloso, no engañe al usuario de la información porque va a tomar decisiones entonces con error porque vio que no estaba endeudada la compañía cuando sí estaba endeudada. Tenía pasivos que no y pues no lo mostró. O sea, lo engañó, ¿bien? Y todo esto tiene un contexto. Esto tiene un contexto que es el siguiente. Y es un corchete por acá. El contexto de esto son las decisiones de la información financiera, ¿bien? El contexto son las decisiones financieras, pero decisiones de un tipo, ¿bien? Decisiones financieras, ¿bien? ¿Qué decisiones? Decisiones que radican en el grado de suministro de recursos. Ese es el tipo de decisiones al cual está llamado cubrir la información financiera de propósito general, ¿bien? Es decir, usted con información financiera preparada bajo normas internacionales de información financiera no puede cubrir, no puede cubrir decisiones específicas, no decisiones específicas, ¿bien? Sino solamente decisiones financieras de tipo general. ¿Qué quiere decir eso? Que las decisiones financieras de tipo general son aquellas, voy a, eso, ahí. Las de tipo general son las que son de suministro de recursos. ¿Cómo así que suministro de recursos? Oiga, pues aquellas que toman, por ejemplo, los bancos para emitirle un préstamo a la entidad. Eso es suministro de recursos, ¿de acuerdo? Entonces, a ese tipo de decisiones liga la norma internacional de información financiera, ¿bien? Entonces le está pegando es a usuarios que toman decisiones de
el grado de transferencia de capital a la entidad. ¿Bien? Entonces, ahí entran bancos, entran potenciales accionistas, entran otros acreedores donde emiten pues cupos de crédito para venderle una mercancía, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de usuarios es el alcance de, de, de los tipos de tomadores de decisiones que tiene esta información de tipo general, ¿bien? ¿Y cuáles son las decisiones de tipo específico que no cubre la información de tipo general presentada bajo normas internacionales de información financiera? Pues, por ejemplo, decisiones para temas de flujo de caja. Y sí, yo sé que hay un estado financiero de flujos de efectivo, pero el flujo de efectivo es un estado financiero que muestra, y todos los estados financieros muestran esa información histórica, pero el flujo de caja muestra esa información que va hasta ahora a ocurrir. Usted proyecta las entradas y salidas de efectivo que tiene la entidad para una semana, 2 semanas, un mes. Entonces, eventualmente tendrá que ayudarse de la información histórica con otro tipo de información para tomar esas decisiones. Por ejemplo, mezclar el flujo de efectivo, el estado financiero de flujo de efectivo, con un flujo de caja. Entonces, viendo los dos, mezclando los dos, es que podrá tomar decisiones específicas. Pero esas decisiones no las toman bancos, ni potenciales accionistas, ni acreedores, porque ellos no son los que deciden en tema de caja. Ellos deciden en tema de suministro de recursos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es clave entenderlo, porque cuando entendemos esto, es que entendemos que sí es importante estudiar NIF, pero aún más importante es estudiar NIF, entender NIF, pero tener la capacidad de integrar NIF con otro tipo de información específica. Por ejemplo, mezclar un estado de flujo de efectivo, como lo decíamos, con un flujo de caja. ¿Bien? O por ejemplo, mezclar un estado de resultados, un PIG, con un informe de rentabilidad por sedes. ¿Bien? Por sede o por centro de costo. Es decir, usted toma los dos informes y empieza a acompañar a la gerencia en esa toma de decisiones. Esto es lo que va un poco más allá de NIF. Y es el enfoque que usted debe perseguir. Pero para ello usted debe entender NIF, porque NIF le da el estado de flujo de efectivo. ¿Sí? Este primer insumo acá. También le da el PIG, este primer insumo acá. Entonces, no es que usted de esta clase salga diciendo, uy, ya por fin nos dijo que NIF no es importante para decisiones específicas. No, es la base, no es el fin, es la base. Es el fin en las decisiones de suministro de recursos, pero en decisiones específicas es el medio, no el fin. Es diferente el enfoque, fíjese. Y al final, ¿usted cómo va a ser indispensable para la gerencia entonces? ¿Va a ser indispensable suministrándole recursos, informes para decisiones de tipo general o para decisiones de tipo específico? Pues seguramente será indispensable si usted le genera informes para decisiones de tipo específico, que son las que toma la gerencia. ¿De acuerdo? Y que al final, para esos accionistas en asamblea, claro, usted tendrá que mostrar los informes financieros bajo normas internacionales, pero usted ya habrá acompañado a la gerencia en ese proceso de tener un buen desempeño, acompañándola en tomar decisiones específicas. Entonces, conclusión de esto, entendamos NIF para generar información de tipo específico, no información de tipo general, que sí es importante para algunos usuarios, pero no es el último fin que usted debe perseguir.